Así que, bueno, puede servirnos este tema no solo en el área de la salud mental, sino también en el área médica, que es lo que les corresponde a ustedes. Entonces, y el día de hoy les voy a hablar acerca del duelo, más enfocado al duelo perinatal y postnatal. Les voy a compartir unas diapositivas que preparé para la exposición de hoy. No sé si pueden ya ver la exposición. Sí se ve, Solís. Listo. Bueno, entonces, para empezar con este tema del duelo perinatal y postnatal, primero es necesario que podamos identificar qué es el duelo, porque el duelo no solo se enfoca en relación a la muerte. Entonces, aquí he puesto que el duelo es un proceso que sigue a una pérdida significativa. Esto quiere decir que el duelo implica también otras áreas de nuestra vida, por ejemplo, el perder un trabajo, el enterarnos que tenemos alguna enfermedad, es decir, la pérdida de la salud, obviamente en relación a la muerte, una ruptura amorosa, la pérdida de una amistad, de una mascota. También hablamos de la pérdida de un estatus social o un estatus económico. Entonces, todo lo que se refiere a la pérdida de algo en nuestra vida, algo que es significativo, nos va a llevar a un proceso de duelo. Un proceso de duelo tiene varias etapas que las vamos a ver en un momento. Ahora bien, ¿cuáles son las características del duelo? Primero nos hablan los autores que entre las características más comunes es la pérdida del interés por el mundo exterior. La persona ya no disfruta como antes de la pérdida las cosas cotidianas, por ejemplo, ir a trabajar, también puede descuidar su aspecto personal, ya no le interesa tanto las actividades que antes realizaba. También otra característica son las emociones intensas de dolor, como la tristeza, la ira, el desconcierto, también ansiedad y alteración de los procesos del sueño. Alteración de los procesos del sueño puede que la persona no pueda conciliar el sueño, no pueda mantener el sueño o esté somnoliento constantemente. También problemas alimenticios. Normalmente suelen las personas perder el apetito, pero también hay personas que su apetito se incrementa. Y en algunos casos también se presentan ideas de muerte. Cuando ya se presentan ideas de muerte, intentos autolíticos, es decir, que la persona ya atenta consigo, contra sí mismo, podemos hablar de intentar cortarse las venas o intentar algo ya más dirigido a la muerte, entonces sí estamos hablando de un proceso que no se ha resuelto. Y bueno, aquí vamos a hablar ya acerca de lo que es un duelo patológico. El duelo patológico nos dice que cuando esto sucede, la persona vive en un duelo constante. Es como si a partir de la pérdida la persona no se recupera. Si bien es cierto, no podemos hablar de que hay una etapa o un tiempo para vivir el duelo. ¿Por qué? Porque cada persona es distinta. Cada persona es un universo. Entonces, en realidad no es que podemos determinar un tiempo para el duelo. Pero sí, cuando la persona en realidad se queda estancada en esta pérdida y no avanza y no puede superar este episodio de su vida, entonces sí, estamos hablando de algo ya patológico que se debe tratar desde el área de la salud mental, incluido la parte psicológica y la parte psiquiátrica. Entonces, cuando una persona vive este duelo patológico, la persona está constantemente desbordada emocionalmente. No hay que lo contenga, las personas que pueden estar a su lado y que intenten eh, sostenerla psíquicamente no van a poder. La persona se encuentra desconsolada, también recurre a conductas desadaptativas, que puede ser, por ejemplo, el cutting, el cortarse los brazos, también puede ser, por ejemplo, el consumo de alcohol, drogas, o, por ejemplo, también suelen ponerse las personas muy en riesgo, empiezan a practicar deportes de alto riesgo, como intentando acercarse a la muerte. También se da cuenta de que no se avanza en este proceso de duelo. Y bueno, estos síntomas ya más se van relacionados a trastornos depresivos, que de acuerdo al CIE-10 lleva con este código F33. Entonces, estos trastornos depresivos ya no son leves, sino graves, tienen a veces ya síntomas psicóticos o no.
Y para, bueno, identificar que un trastorno depresivo es grave, podemos identificar ahí que hay ideas de muerte. Ahora las etapas del duelo. Como les decía, el duelo es un proceso y por eso mismo es que tiene diferentes etapas. Los autores nos plantean 5 etapas. La primera etapa es la negación, es el estado de shock cuando se da la crisis. Entonces, en esta etapa la persona está en shock, no puede creer qué es lo que le está pasando, se encuentra aturdida, no cree, no, está en una etapa donde no sabe qué hacer. Y normalmente la persona dice, no, esto no me está pasando, porque no puede creer. En una segunda etapa tenemos la ira, en una reacción emocional que surge cuando ya la persona toma conciencia, como que empieza a darse cuenta de que la pérdida es real. Entonces ahí se manifiesta esta emoción de la ira, de la hostilidad, de la irritabilidad que puede dirigirse hacia sí mismo o hacia los demás. En esta etapa puede verse, por ejemplo, las ideas autolíticas. En una etapa 3 se habla de la negociación. En esta etapa la persona tiene la añoranza de regresar, de recuperar esto perdido. Entonces, por ejemplo, hay casos en los que se utiliza la religión. Tú dices, bueno, por favor, si es que esta persona regresa conmigo, si esta persona se sana, yo te juro, Diosito, que voy a hacer tal cosa. Entonces es como negociar para poder recuperar eso que yo he perdido. En una etapa 4 se da la depresión. Esta etapa ya implica un sentimientos de vacío, de dolor profundo y que va acompañado de la falta de sentido. Las personas sienten que no tienen nada para continuar, que su vida está vacía. Y en una quinta etapa se da la aceptación. En esta etapa ya la persona va a poder de alguna manera aceptar la realidad. La idea no es que se olvide de lo que ha perdido, de su pérdida, sino más bien que pueda adaptarse a este nuevo medio. Estas etapas, así como las plantean, van como en orden. Sin embargo, como cada persona es distinta, cada persona es un mundo, podemos decir que no es lineal, que puede que nos saltemos las etapas, retrocedemos hacia una etapa, porque las personas somos así, no todos actuamos y no todos reaccionamos hacia una experiencia de una determinada manera. Entonces, ahora sí podemos entrar en la parte del duelo perinatal y postnatal, que está dirigido cuando es un aborto espontáneo o la muerte fetal. Obviamente, como ustedes están dentro de la parte médica, es más que obvio que ustedes pueden saben cómo es la parte física de esto y bueno, primero para entrar a esta cuestión del duelo perinatal y postnatal, me pareció primero importante hablar acerca de la etapa de embarazo y del parto. Mi línea teórica desde la cual yo trabajo es el psicoanálisis. Entonces, bueno, yo aquí he tratado de ponerlo en un lenguaje donde ustedes puedan comprenderme porque cada uno habla desde su campo, ¿no? Entonces, bueno, los doctores nos dicen que el estado de embarazo es un estado de plenitud y de completud para la madre y que el embarazo introduce a la mujer a la maternidad y que eh, la maternidad tiene mucho que ver con la feminidad. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer sufre un aborto o un óbito? Entonces, esta feminidad se va a cuestionar. Es aquí cuando, en mi experiencia, escuché a muchas madres decir es que mi cuerpo no sirve. Cuando, por ejemplo, no podía sostener un embarazo, es que yo estoy mal, es que es mi culpa, que, que yo haya que yo haya perdido a mi hijo, no soy una buena mujer por el hecho de que sufran algo así. Entonces esta feminidad se ve cuestionada y no solo por la mujer, sino también por las personas que le rodean. En cuanto al parto, los doctores nos dicen que el parto es un momento de pérdida. Sea que el bebé nazca bien o sea que el bebé tenga algún problema. En el caso de un aborto
siempre va el parto a ser un momento de pérdida, porque la mamá va a perder a este hijo imaginado y una parte de sí misma. En cuanto a esto del hijo imaginado, la mamá siempre va a, de alguna manera, a imaginar, cuando está embarazada, va a imaginar cómo es este bebé. Entonces va a imaginar cómo son sus ojos, cómo es su cabello, incluso va a pensarle ya un nombre, incluso he escuchado también a mujeres decir, bueno, cuando crezca va a ser un médico, va a ser un abogado, va a ser, no sé, un empresario, una empresaria. Entonces ya esta mujer imagina a su hijo. ¿Y qué pasa cuando este hijo nace muerto? ¿Qué pasa con esta imagen que ya tenía esta mujer de su bebé? Para esto me pareció interesante también hablar sobre los protocolos del Ministerio de Salud Pública en relación a lo que es el aborto y la muerte fetal, entendiendo el aborto como un embarazo de menos de 20 semanas. Entonces, bueno, ahí nos dice este protocolo que se da una extracción instrumental del feto. Y en cuanto a la muerte fetal, que es más de las 20 semanas, el protocolo nos dice que hay que realizar los mismos pasos del protocolo del manejo del parto normal. Esto quiere decir que en la etapa de alumbramiento el bebé debe ser colocado en el vientre o en el pecho de su madre, sea que este bebé nazca bien o no. Entonces, ¿qué significa para la mamá eh, que su hijo nazca muerto? ¿Qué significa para la mamá? ¿Qué puede pasar en la mamá? Los autores nos dicen que esto puede trastocar el equilibrio de la madre y esto está muy ligado a los trastornos mentales. Entonces, este hijo imaginado deviene real, dice. Este hijo la imagen que ella le dio durante el embarazo, deviene real. Real en tanto puede que el bebé tenga alguna malformación o tenga algún tipo de estado de descomposición o incluso que las semanas de gestación sean pocas, entonces en realidad lo que la mamá imaginaba de cuál iba a ser su hijo en realidad no lo es. Y esto puede ser muy grave para la madre. Entonces, como les había mencionado, el duelo no es un estado, es un proceso. Y bueno, el duelo se va a vivir siempre y cuando el sujeto esté psíquicamente apto para vivir este proceso. Y lo va a vivir de distintas maneras y en diferentes tiempos lógicos relacionados con su propia historia. ¿A qué me refiero con los tiempos lógicos? Como les decía al inicio, eh, el CIE-10, el DSM-5 nos van a decir que hay un tiempo determinado para un diagnóstico que debe tener algunos síntomas y debe tener algún tiempo para poder dar un diagnóstico. Pero en realidad, en el caso del duelo, desde mi perspectiva, yo lo veo como un tiempo lógico de la persona, que es propio de cada persona, depende de todas las experiencias que ha tenido, depende de su historia, depende de la relación con los demás, cómo sea su contexto para que pueda sobrellevar este duelo. Y no hablar de una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, que sería como encasillarlo. Entonces de eso no se trata. También el duelo como proceso tiene mucho que ver con el vínculo que se ha formado. El vínculo que se ha formado, en este caso la madre con su hijo, el padre con su hijo, los hermanos en sí, la familia. Y los autores nos van a decir que depende del apego. ¿Y qué es el apego? Es esta propensión que tienen los seres humanos de formar vínculos afectivos. Y cuando estos vínculos afectivos se ven vulnerados, se ven rotos, entonces se dan diversas reacciones, como por ejemplo la tristeza, el enfado, sensaciones de desamparo, culpa, ansiedad, soledad, shock. La culpa es muy común en las madres que pierden a sus bebés. Normalmente sienten culpa porque dicen, bueno, tal vez yo hice algo mal, no debí caminar tanto, debí venir más rápido, debí darme cuenta que mi bebé no pateaba. Entonces, ahí surgen muchos sentimientos de culpa que hay que de alguna manera reflexionar, ¿sí? Porque
Bueno, hay muchas ideas en torno a las pérdidas que es necesario también de alguna manera los profesionales ir pensando, repensando más bien estas ideas que tienen las madres para poder dar una buena respuesta y contener emocionalmente a la mujer y a la familia de ser el caso. Ahora hay un autor, Worden, que nos dice que hay 4 tareas que hay que cumplir en el duelo. La primera tarea es aceptar la realidad de la pérdida. Y esto tiene que ver con asumir que el reencuentro es imposible y hacer de la pérdida una experiencia más real. ¿Cómo se hace una experiencia más real? Obviamente, por ejemplo, que la familia tenga disposición del cuerpo, que, que sepa qué va a pasar, que le den toda la información, que le puedan dar un nombre al bebé, si Sí, ya lo una pensaron o conferencia no. de el síndrome posaborto. ¿Sí? ¿Alguien me habló? No, continúe. Estaba Ya. abierto el audio. Sí. Ok, bueno, entonces les hablaba que, que es importante que para que la experiencia sea más real en la familia, pueda disponer del cuerpo del bebé y cuando no pueda hacerlo, se haga algún tipo de ritual de despedida. También que se le dé un nombre al bebé y los rituales funerales que son un espacio para poder despedirse y de alguna manera hacer real esa pérdida. También nos dice que hay que trabajar con las emociones. Las emociones hay que ponerlas en palabras, porque cuando uno las reprime, entonces aparecen, las emociones hablan de alguna otra manera, hablan con el cuerpo. No sé si tal vez hayan escuchado que, por ejemplo, cuando uno no expresa sus emociones, entonces aparecen algunas enfermedades como las alergias, los dolores de cabeza, los problemas estomacales. Entonces es necesario motivar a las personas que estén viviendo esta experiencia en poner en palabras. Sin embargo, como les decía anteriormente, el duelo se vive cuando la persona está psíquicamente apta y a veces no lo está. Entonces hay veces que las familias se quedan tan en shock que no hablan. Y en ese momento es importante acompañar con el silencio. Acompañar con el silencio de alguna manera también es un lenguaje y de esa manera también se puede ayudar a las personas. En un punto número 3, como la tercera tarea nos dice que hay que adaptarse al medio donde el fallecido ya no está. Y para esto hay que de alguna manera determinar la naturaleza de la relación, cómo se formó este vínculo. ¿Había un vínculo ya de esta mamá con este bebé o no lo había? ¿Cuál era el rol de este bebé en este caso con la familia? Muchas veces se da que, por ejemplo, los bebés son los bebés de la reconciliación. Entonces, muchas veces este bebé viene a ser como el que va a unir de nuevo a la familia, ¿sí? Entonces hay que determinar cuáles son los roles de los familiares, qué pasó, en qué circunstancias llegó este bebé, cómo fue, si fue planificado o no fue planificado, y de alguna manera también hacer que esta familia se vuelva a adaptar a al medio donde este bebé ya no está. En un punto número 4 dice recolocar el objeto. Y yo les he puesto aquí el resignificar la pérdida. Resignificar como darle un nuevo significado a la experiencia. La idea no es que nosotros le digamos, tranquila, no pasa nada, solo era un bebé, que es algo que yo he escuchado desde la parte médica. Resignificar la pérdida significa que nosotros procuramos y motivamos a que la familia no se olvide de su hijo, no se olvide de esta experiencia dolorosa en su vida, sino que lo recuerde con el tiempo, tal vez con menos dolor y con otro significado para ellos. Entonces, en el duelo se puede decir que el trabajo del psicólogo es intentar resignificar la experiencia y crear un espacio para aquellas cosas que son innombrables y que estas puedan ser puestas en palabras. Cosas innombrables, ¿por qué? Esta cita que yo tengo aquí me parece que refleja muy bien lo que pasa normalmente en el caso del duelo perinatal y postnatal.
Dice, la muerte de un recién nacido es una situación que se ha afrontado hasta ahora negándole importancia, con bastante indiferencia. Los hospitales tienden a minimizar el impacto que estas muertes tienen sobre los padres, ya que piensan que al no haber conocido al hijo, es como si no tuvieran derecho a realizar un duelo por el bebé. Creo que esto aplica en el caso de cuando los bebés nacen y mueren o surge un aborto espontáneo. Entonces sí, en realidad hay muchas veces que no le dan la importancia necesaria y de alguna manera los padres no pueden vivir su duelo. Y estos nosotros de alguna manera lo llamamos un duelo desautorizado. Este duelo desautorizado es muy común, lo he escuchado muchas veces y ahorita me permito citar algunas de las frases que recopiló una de mis colegas durante nuestro paso por el Hospital Gineco-Obstétrico de Nueva Aurora, que fueron parte de una investigación que nosotros hicimos ahí sobre el duelo. Entonces dice, todos me dicen que sea fuerte, que ya pasará. Esta es una frase de una madre que dio a luz a su hijo muerto. Muchas veces nosotros solemos decir cuando alguien muere, tranquila, ya no llores, no pasa nada, lo vas a superar, o yo te entiendo. En realidad no entendemos, nosotros desde nuestra parte no podemos entender el dolor de esa familia, el dolor de esa madre. Entonces como que hay que tomar con pinzas lo que nosotros podemos decirle a las otras personas. Como profesionales y como amigos, como hermanos, como familia, también tenemos que tomar con pinzas y ser muy percatarse de lo que estamos diciendo. Una segunda frase, intento verme fuerte por mi familia. Una mujer embarazada que perdió a su nieto hace un par de días y tuvo un duelo no resuelto por un aborto espontáneo en su historia. Esto es algo muy común que también se les dice a la familia o a la mujer, que es, tiene que estar fuerte, no se desvanezca, tiene que estar fuerte para su familia. Y bueno, yo aquí les invito a preguntarse por qué no llorar, por qué no permitir que esa persona sienta o por qué yo no permitirme sentirme triste. Otra frase que dice, tranquila, usted está joven, podrá tener más hijos. Frase de una doctora a una madre que perdió a su bebé después de haber estado hospitalizada durante meses en el servicio de neonatología y UCI. Esta frase creo que es la más común de todas. Tranquilo, usted está joven, podrá tener más hijos. Es como si este hijo que perdieron no tuviera importancia, no le dan el lugar y no le permiten a la familia vivir este duelo, solo por el hecho tal vez de que fue un embarazo de pocas semanas o porque el bebé no lo conocieron, suelen decir así, no lo conocimos, entonces como si este bebé no existiera. Y en realidad este tipo de frases les conmueve mucho a las madres. Entonces, bueno, aquí se puede ver claramente que el duelo perinatal y postnatal es un proceso que no se encuentra aprobado por la sociedad, que no se le da la importancia que tiene. Entonces, al no dar esta importancia a este duelo, también podemos decir que no se da importancia a este vínculo que se ha generado entre los padres y este bebé, por lo que es necesario legitimar el duelo de la familia. Legitimar en tanto darles la posibilidad de que vivan este duelo de manera natural a su tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer ante estas pérdidas? Hay veces que, bueno, tenemos, hay disposición del cuerpo para poder hacer los funerales, el entierro, la cremación, pero hay veces que no, por ejemplo, cuando hay un aborto espontáneo a las pocas semanas, entonces no es posible disponer del cuerpo. Entonces, por eso podemos tener algunos rituales que nos pueden servir al sujeto, a la familia, para sobrellevar este dolor de la pérdida. ¿Por qué nos va a ayudar un ritual? Primero porque hay un tiempo, es un tiempo y un espacio de expresión emocional. Entonces aquí
La pregunta, ¿qué hay de malo en llorar y descomponerse? Yo creo que es necesario que toda la familia, que las personas que vivan esta pérdida puedan permitirse sentirse así, permitirse sentirse tristes, permitirse sentir que se desvanecen, que se descomponen, porque sí, porque han sufrido una pérdida y no está mal sentirse así. Entonces, también los rituales nos permiten acercarnos a redes de apoyo en tanto a la familia, o también hay rituales, por ejemplo, grupales, donde a través de, bueno, ahora de la tecnología se pueden reunir personas que no se conocen, pero que han vivido una experiencia similar. Y eso puede ser de alguna manera una manera de sobrellevar el duelo. También es un espacio, los rituales nos van a permitir la elaboración y la aceptación de la pérdida, que esta pérdida sea real. Porque sí, algunas veces las personas se quedan en negación y no pueden salir de esa etapa. Entonces los rituales nos va a permitir aceptar que sea más real la pérdida. Y también van a dar un significado para las personas y van a promover la sanación. Entonces, bueno, el ritual más, ¿cómo podría decirlo? Más común es un funeral, pero también se pueden crear rituales. Ahora mucho más cuando los funerales, bueno, ahora de lo que tengo entendido tienen un número limitado de personas, entonces por la pandemia ahora hay otras modalidades. Entonces, bueno, ¿cómo se crea un ritual? Un ritual debe ser único, único como la historia que se quiere contar. Debe ser planificado con anterioridad, debe ser pensado en cuál es el mensaje que se quiere transmitir. Se debe obviamente tomar en cuenta las tradiciones culturales y las creencias religiosas, se debe hablar con los participantes de qué es lo que se quiere transmitir en ese momento, definir el propósito del ritual. Obviamente hay rituales que se dirigen a la despedida, al agradecimiento o por tal vez un aniversario. Entonces, ¿cuál es el propósito de este ritual? También hay que preparar un espacio que sea adecuado para la actividad que se va a hacer y que esté también donde se puedan usar símbolos. En cuanto a los símbolos, es todo aquello que nos une con quien ya no está. Por ejemplo, una fotografía, una prenda, algo que me recuerde a esa persona a quien yo quiero dedicarle este espacio y este momento. Entonces, ahora algunos ejemplos de los rituales. El más común, obviamente, son los funerales, pero también hay otros que se pueden hacer de manera grupal. Por ejemplo, unos documentales. Entendiendo los documentales, por ejemplo, con que se pueda invitar a algunas personas a que se graben a sí mismos contando una historia, una anécdota o algo que quieran decir de la persona que se ha ido y luego puedan unir estos videos y puedan hacer uno solo y poder compartir con la familia, con los amigos, con quienes sean parte de este ritual. También los álbumes de fotos que pueden también reunir fotos, hacerlo en familia para tener como un álbum de los recuerdos. También una caja de los recuerdos donde puedan guardar pertenencias de la persona que se ha ido y que de alguna manera en cualquier momento pueda la familia poder volver a esta caja y ver estas cosas. Es algo muy interesante esto de las cajas y he visto que se están haciendo en algunos proyectos en los hospitales cuando hay alguna pérdida de un bebé. Entonces, por ejemplo, he visto que hacen una cajita, le ponen el nombre del bebé, ponen, por ejemplo, si los papás ya han comprado alguna ropa, algún juguete, lo ponen ahí. También llevan cosas que tengan la medida de la cabeza del bebé, cuánto pesaba, tal vez un eco, una fotografía, cosas así, que sean simbólicas y que de alguna manera sostengan emocionalmente a los padres y a la familia.
También, por ejemplo, este muro de los recuerdos, que es otra también de las formas de ser un ritual, con fotografías, con escritos, que participe toda la familia, los amigos, que puede ser una manera de hacer estas despedidas, agradecimientos o aniversarios cuando una persona fallece. Ahora, entre los rituales personales, podemos hablar de escribir una carta, poner en palabras esas emociones. Muchas veces surge esta idea porque hay cosas pendientes que se tenían que decir, o pedir perdón, o decirle algo importante a esa persona. Lo que normalmente se hace con estas cartas son enterrarlas o quemarlas después de que se haga este ritual. También, por ejemplo, estos globos que pueden llevar atados un mensaje que se pueda querer escribir para esta persona y enviarlos al cielo. También escribir un diario. ¿Por qué? Porque la palabra sana. Entonces es una manera también de poner en palabras nuestras emociones. Y también, por último, los grupos de autoayuda. Normalmente ahora las redes sociales tienen muchos grupos de personas que se reúnen de acuerdo a alguna experiencia que han vivido, y es una manera de poder sobrellevar este duelo y encontrar a alguien que haya vivido algo similar y pues de alguna manera no sentirse abandonado, no sentirse solo. Esto tal vez está un poquito alejado del tema, pero me pareció importante compartirles, que es qué pasa con el duelo en los niños. Bueno, los niños tal vez no tengan una claridad en relación a lo que es la muerte. Y bueno, he visto muchas veces que los niños se encuentran en duelo porque sus mamás perdieron a sus hermanos. Entonces, es importante saber que los niños pueden participar dentro de estos rituales que yo les mencionaba anteriormente, pero también pueden que no quieran, porque no lo entienden, porque no saben de qué se trata, porque tal vez hayan emociones muy fuertes en ese momento y no quieran estar en ese espacio. También es importante que se les explique qué ha ocurrido de manera clara y hablarle de las emociones que podría este niño experimentar y que podría ver en su familia. ¿Para qué? Para que no le sorprenda, ¿sí? Todo lo que él puede ver en un espacio de duelo. También validar sus emociones. Normalmente cuando hay un duelo, los niños no es que reaccionan como un adulto con tristeza, sino tal vez con berrinches, con iras, otro tipo de conductas de los niños que dan cuenta que están viviendo un duelo. Entonces hay que validar y respetar esas emociones también en los niños. Y de alguna manera también buscar herramientas para hablar con los niños acerca de esto tan complicado que es la muerte. Y para esto hay cuentos, películas que son las herramientas como más cercanas en relación a este tema que se puede utilizar en caso que un niño esté en duelo, ¿sí? Ahora, yo me enfoqué a cuando había un aborto espontáneo y una muerte fetal, pero ¿qué pasa cuando hay duelo en aborto provocado? Bueno, la idea aquí en esto es que primero, como es la decisión de la madre, sea una decisión respetada y que nosotros, no solo como profesionales, sino como seres humanos, no juzguemos a esa mamá por esa decisión. ¿Por qué? Porque intervienen algunos factores psicosociales que uno no sabe, no conoce en realidad toda la historia de vida de esta persona. Entonces, la idea es respetar esta decisión y no juzgar. Y también acompañar a la mujer en este proceso, sostenerla física y psíquicamente. En este sostén físico y psíquico, es importante que se dé a la mujer toda la información que necesita acerca de qué va a pasar, cómo va a ser el procedimiento, qué emociones puede experimentar esta mamá, para que tenga toda una idea de cómo va a ser. Y también permitirle estar acompañada de alguien si así lo desea. También he puesto yo ahí de validar sus emociones. Las mujeres, he visto algunos casos en los que después de
de esta experiencia de un aborto provocado sienten alivio y hay otras mujeres que sienten culpa. Entonces es totalmente válido si sienten alivio o sienten culpa u otras emociones. La idea es que no les juzguemos y también les demos la información necesaria de que, bueno, puede surgir en ellas algún tipo de culpa, algunas emociones que no sientan en ese momento y que, bueno, pueden buscar ayuda. Yo como psicóloga puedo decir que yo le apuesto al sujeto para que pueda sobrellevar el duelo. Sin embargo, es importante saber que no siempre puede, no siempre se puede y depende de muchos factores para que la persona pueda sobrellevar el duelo. Entonces, cuando no es posible, siempre es importante recomendar a las personas que busquen ayuda profesional. Y ahí también hacer un trabajo interdisciplinario con psiquiatría, con la parte médica, con psicología, para evitar que este duelo se convierta en un trastorno mucho más grave y que pueda perjudicar en otros ámbitos a las personas. Entonces, en honor al tiempo, esa es mi exposición. No sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias, Nicole, por tu ponencia bastante interesante. Fueron puntos bastante que en verdad a lo personal me hizo reflexionar y en verdad a veces actuamos como unos robots sin medir nuestras palabras y herimos sin querer a esa persona que está pasando por un momento así tan delicado. Realmente fue real todo lo que lo dijiste. Y también eso es importante, esos rituales que nos has dado en este momento que nos puede servir a nosotros como profesionales y también a las personas que puede ser que tengan un familiar cercano o algún amigo, una vecina que esté pasando por estos momentos. Tratar de incentivar a que apliquen estos rituales y de esa manera también hace como que ese dolor disminuya un poco o que al momento de compartir ese momento no sea tan doloroso para esas personas o la familia. Muchísimas gracias, Nicole. No sé si hay preguntas. Pueden también alzar la manita y hacer sus preguntas en este momento. Si no hay preguntas, también les invito a que si gustan, pueden alzar la manito y habilitamos el audio para que puedan también contar alguna experiencia, ya que también es un momento que aquí podemos compartir experiencias tanto profesional o también como seres humanos, que el compartir eso nos vaya a enriquecer tanto en los dos campos. ¿Alguien que desee participar? Claro, la idea es compartir, reflexionar un poco acerca de este tema que muy poco se habla y que, bueno, en mi experiencia es un tema muy importante porque cuando uno no vive este duelo, cualquier tipo de duelo, entonces nos vemos después con problemas en el área de la salud mental que no sabemos de qué se tratan, cuál es el origen. Y bueno, puede que si la persona busca ayuda profesional pueda encontrar el origen de estos trastornos psicológicos, pero puede que no. Entonces la idea es que de alguna manera uno también pueda reconocer cuando está viviendo un duelo, que un duelo no se vive solo en la muerte, sino en varios aspectos de nuestra vida, como les decía inicialmente, y que profesionalmente y como seres humanos podamos reconocer y también aprender y poder educar también a las otras personas, darles información que esté adecuada. Buenas noches, compañeras con todas. Bueno, me gustaría participar, comentarles un caso que tuve casualmente hace 3 días. Si me permiten comentarles, bueno, para ver igual si me pueden ayudar y guiarme un poco cómo podría
manejarme, ya que estos temas sí fueron muy importantes, creo, en el crecimiento profesional de cada una de nosotras como obstetras. Bueno, permítanme comentarles, es una pacientita de 24 años en unión libre. La paciente acudió a la consulta por un aborto incompleto, según la señora. Cuando llegó a la consulta me comentó bueno, ella tuvo sangrados, recién se enteraba que estaba embarazada, tuvo sangrados, acudió a un médico particular, el cual le indicó que se encontraba en un proceso de aborto, le colocó una inyección, bueno, la paciente no me refiere cuál, pero que le colocó una inyección y le mandó pastillas. Cuando ella llega a mi consulta, pues se había realizado un eco el día anterior y resulta que el día anterior el bebé seguía, o sea, seguía embarazada, tenía un embarazo de aproximadamente, era 5 semanas, pero la noche del día que se hizo el eco empezó a sangrar más. Entonces llega a la consulta y pues se le realiza un nuevo eco y ya se encuentran solo restos. La señora me trae pues en una toalla higiénica y pues evidentemente ya era en expulsión de restos y pues se le dio la noticia a la señora y fue algo que sí me impactó porque era un bebé deseado. Entonces la señora lloraba mucho, llegó con la mamá, la suegra, llegó con todos los familiares. Entonces todo el mundo lloraba porque era un bebé deseado y a la señora le sigo haciendo el seguimiento, el control y justamente hoy acudió a la consulta para poder evaluarla y la señora me comenta que ella tiene pesadillas aún, que ella sueña así solo con muertos y no puede descansar bien y está deprimida. Entonces, bueno, en ese caso también, eh, ¿usted cómo nos podría guiar para poderle ayudar a la paciente en ese sentido? Gracias. Bueno, yo creo que todos como profesionales debemos saber qué hacer en un momento de crisis, porque darle una noticia de esa naturaleza a una mujer que estaba embarazada y que su bebé era un bebé deseado, planificado, entonces es algo muy impactante para la mamá y para la familia. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese momento? En ese momento, bueno, primero es obvio que la noticia se debe dar en un espacio donde haya intimidad, donde no pueda ser interrumpido por otras personas. También de alguna manera procurar que nuestras palabras sean claras, sean precisas, que la familia o en este caso la mujer entienda qué es lo que está pasando, cómo fue, qué pasó, qué es lo que va a pasar en los próximos días, en las próximas horas, desde la parte médica y también contener emocionalmente. Contener emocionalmente a veces solo se requiere de estar ahí al lado y de dejarle llorar, de dejarle expresar esas emociones porque muchas veces cuando alguien llora, lo que primero solemos decir es, no llores, tranquila. Y en realidad eso es algo bastante confuso para la mujer, para la familia, porque estamos de alguna manera desautorizando, como les decía, esta expresión emocional, desautorizando el duelo. Entonces, en este caso, obviamente, toda esta experiencia de esta mujer está muy ligada a lo traumático por el hecho de que le dieron medicación y luego le hicieron un eco y luego una inyección o bueno, todo esto que nos comentaba. Entonces, el hecho de que una mujer tenga una toalla higiénica y que lleve los restos de su hijo, entonces para ella debió haber sido una experiencia bastante fuerte, bastante traumática. Entonces, es necesario que uno pueda ir identificando qué es lo que está sintiendo esta mujer, qué es lo que está viviendo, cómo está viviendo esta experiencia. Por ejemplo, uno siempre tendría que preguntar en una consulta, sea médica, sea psicológica, es primero si ha podido dormir, si está comiendo, si tal vez ha tenido alguna idea de hacerse daño a sí misma o a otras personas, es algo que siempre hay que preguntar. Y también cómo está viviendo la familia este proceso.
Por ejemplo, si a mí una paciente me dice, o sea, no he dormido muy bien, pero puedo conciliar el sueño 1 o 2 horas, entonces yo entiendo que está viviendo una experiencia de duelo, pero si me dice no puedo dormir nada, tengo pesadillas, me siento sola, me siento triste, no sé qué hacer, tengo ideas de hacerme daño. Cuando los síntomas son muy fuertes, ahí sí lo que nosotros debemos hacer es referir a un profesional de la salud mental. Y desde la parte de salud mental lo que se hace es evaluar de alguna manera para ver si es necesario la parte psiquiátrica, porque hay personas que están tan deprimidas en un trastorno depresivo tan fuerte que en realidad la parte psicológica no les aporta tanto porque una persona deprimida, recordemos que está totalmente desconcentrada. Nosotros podemos hablarle de 1000 cosas, no nos va a entender, no se va a concentrar en lo que decimos, no nos hace caso. Y como el psicólogo trabaja a través de la palabra, entonces no va a funcionar. Entonces es necesario identificar cómo puedo, qué puedo saber de esta persona en su día a día. O sea, en su consulta podrían preguntar esto que les había dicho hace un momento. Y si ven que estos síntomas son más frecuentes, más intensos, entonces sí referir a, a un profesional de la salud mental y obviamente luego el profesional sabrá si refiere a psiquiatría también. Gracias, Vanessa, por tu pregunta y gracias, Nicole. ¿Alguien más que desee contar alguna experiencia o alguna pregunta para que pueda ayudarnos esta noche, Nicole? Buenas noches. Yo, por favor, quiero comentarles un caso también. Claro, continúa. Buenas noches. Miren, yo tengo una paciente de unos 22 años. Ya tuvo su embarazo deseado después de 1 año de matrimonio. Y al mismo tiempo que ella está embarazada de unas 6 semanas, su hermana estaba en embarazo de 10 semanas. Entonces la paciente tuvo un aborto y fue un proceso de duelo muy doloroso. Y más que eso es porque su hermana continuó su embarazo y para ahora ya el bebé, su sobrino, ya nació. Entonces es como, esta es mi pregunta y cómo le pudiéramos ayudar, porque de cierta manera le pueden decir que se aleje, o sea, que se aleje del bebé porque le recuerda, ella asume o relaciona como que así estuviera su hijo, de esa edad estuviera su hijo y o ella puede continuar o cómo ella puede superar esto sabiendo que es su familia, es su sobrino, pero no es su hijo. Gracias. Claro, es que ahí nos encontramos con un caso muy complejo porque es su familia directa, entonces me imagino que están en relación, se ven constantemente o hablan constantemente. Aquí, bueno, cuando un niño es planeado y es un bebé deseado, es mucho más difícil esta situación, vivir el duelo de los padres de la familia. Entonces, más aún cuando hay como a la par una persona que también está compartiendo mi misma experiencia. Entonces, sí, de alguna manera lo que se debería hacer ahí es reflexionar, hacer una reflexión con esta madre, bueno, con esta mujer, perdón, de que efectivamente su pérdida fue real y como les explicaba en las tareas del duelo, hay que ser consciente de esta pérdida y esta pérdida se hace consciente en tanto se hacen este tipo de rituales de despedida. Entonces, cuando se hace consciente de esta pérdida, entonces esta mamá va a poder saber que en realidad su hijo ya no está y que este bebé, este niño, no es su hijo, es su sobrino. Entonces, la idea es que se pueda hacer esta reflexión con esta mamá. Si ustedes pueden hacerlo desde la parte médica, también, o sea, intervenir en esta parte psicológica, debería ser una buena opción que ustedes puedan identificar estas ideas
estas ideas erróneas en las personas, por ejemplo, en el caso de esta mujer. Entonces, identificar cuál es este pensamiento que esta mujer tiene y resignificarlo, o sea, darle la vuelta a esto, preguntarle, decirle qué está haciendo, cómo se ha sentido, cómo lo está viviendo, porque bueno, ya el proceso de duelo tiene un tiempo y debería irse viendo una evolución en el duelo, como que la persona de poco regresa a sus actividades cotidianas, obviamente respetando su tiempo, pero el quedarse en una etapa en la que no puede salir de eso, entonces ya estamos hablando de algo más complicado que puede ya estar relacionado con la depresión. Entonces hay que ver un poco, analizar desde cuándo están estas conductas, qué pasa, cómo se siente esta mujer cuando está cerca de su sobrino, cómo actúa, un poco para saber de qué lado está, o sea, de cómo está yendo, porque puede que a veces sea un poco, ¿cómo podríamos decirlo? No adecuado que esta persona esté cerca del bebé. No porque le vaya a hacer algún tipo de daño físico, sino porque emocionalmente se va a descompensar. Pero entonces en ese caso deberíamos ver qué es lo que está pasando, eh, qué tan crónicos, sí, crónicos podríamos decir, son sus síntomas y qué es lo que está presentando y poder de alguna manera ver si desde su campo ustedes pueden eh, tratar con esa persona, hacerle algún tipo de reflexión o derivar a un profesional. Gracias, Nicole. Aquí tenemos otro caso que nos comparte Gabriela Mora. Dice, en caso de estar con una embarazada que se está realizando su ecografía de rutina y se observa una ausencia de latidos cardíacos del bebé, ¿de qué manera como profesionales debemos dirigirnos a esta mujer y a su esposo? ¿Cuáles serían las palabras adecuadas para abordar en ese momento de crisis y decirles esta noticia? Gracias. Bueno, esta es obviamente una noticia bien compleja. Primero, que el espacio sea adecuado, que no haya otras personas que puedan obstaculizar este momento. También que ustedes como profesionales puedan de alguna manera estar en sintonía, ser empáticos con estas personas, ¿sí? Porque bueno, hay veces que en mi experiencia vi médicos que decían, bueno, no sé por qué no escucho latidos de su hijo. Entonces, ese tipo de palabras son impactantes para las personas. Entonces, hay que ser empáticos, hay que tratar de primero asegurarse, ¿no? Porque hay veces también que primero les dicen una cosa y luego no, sí, ya se escuchan los latidos. Entonces, para evitar esto, como asegurarse de que es en serio lo que está pasando. También es importante que, bueno, cuando se dice una noticia de esta índole, sí o sí la persona va a entrar en crisis o la mayoría va a entrar en crisis. ¿Qué hacer ante una crisis? Primero, hay que dar información clara de lo que está sucediendo, qué es lo que va a pasar, cómo van a actuar ustedes como profesionales desde su parte médica. También asegurarse que si la persona está sola pueda llamar a alguien, tener un contacto para que pueda acompañarla en todo momento. También es necesario que esta persona no se quede sola, a menos de que ya esté con alguien que la pueda acompañar, porque bueno, tuve una experiencia en donde se le había dado una noticia a una mujer acerca de la muerte de su bebé. Bueno, el bebé había estado en el área de neonatología, pero le dieron la noticia a la mamá, no sé muy bien cómo fue que le dieron la noticia, pero la señora salió corriendo,
del área de neonatología y quería lanzarse desde el segundo piso. Entonces la idea es no dejarle sola a esa persona, acompañarla hasta que llegue su familiar. Y obviamente en relación a las palabras adecuadas, ser claro en la información y ser empático. Muchas veces esa persona se va a desbordar emocionalmente, va a llorar, va a gritar, va a querer lanzarse al piso. Y la idea no es decirle, no, tranquila, no pasa nada, no se preocupe, todo va a estar bien, porque no está bien, las cosas no están bien para ella o para esa persona. Entonces la idea es acompañarla, tratar de contenerla física, emocionalmente, a veces un abrazo, tomarle de la mano, estar ahí, acompañarle con el silencio, como les decía, es súper importante. Y también continuar con hacerle un seguimiento, ¿sí? Hacerle un seguimiento a esa persona, a la familia, para ver cómo está yendo, cuáles han sido sus conductas, cómo está pasando, cómo está sobrellevando esta noticia. La idea es que esa persona no se quede sola, ¿sí? Entonces es importante que ustedes como profesionales de la parte médica puedan saber actuar en ese momento, porque cuando yo estaba, por ejemplo, en el hospital, lo que decían es, el bebé se murió, llamen a psicología para que le digan a la mamá. Y en realidad eso no debería pasar. Lo que debería pasar es que ustedes también estén capacitados para actuar en ese momento, ¿sí? Y poder hacer de este momento doloroso un momento también de contención. Y contener emocionalmente puede hacerlo cualquier persona, no necesariamente los profesionales de la salud mental. Muchas gracias, Nicole, y es verdad, no nos formaron realmente a nivel académico cómo dar este tipo de noticias, y a lo largo de la vida, en nuestra profesión, con la experiencia, uno va adquiriendo este tipo de situación. Y es verdad, a nivel del ministerio, sobre todo en tercer nivel, más bien cogen y le dan al especialista, no son capaces de saber cómo llevar para dar esta noticia a esa familia. Y es donde uno se pregunta, o sea, también nosotros somos capaces, tenemos esa capacidad para dar estas noticias. ¿Qué pasaría si pasa esta situación en un recinto, en un lugar que no hay profesionales? No voy a esperar hasta que venga el profesional capacitado para que venga a dar la noticia. O sea, que es muy importante que nosotros también nos eduquemos y tomemos, o sea, buscar la manera de cómo llegar a esa persona con una manera educada, entendible, no siendo tan grotesca de dar este tipo de noticias. Muchas gracias, Nicole. No sé, otras personas que quieran compartir su experiencia o alguna otra pregunta. Dianita, ¿ya estás ahí? Enciende tu micrófono, por favor. Buenas noches con todas. Sí, yo le acabé de escuchar a Nicole. Felicidades, Nicole, excelente tu presentación. Me pareció algo muy interesante escuchar que dicen que ella mencionó que a alguien que se encuentra en este momento de crisis es muy importante tomar en cuenta el tranquila, nada pasó o todo va a estar bien, porque en realidad las cosas no están bien. Y es lo mismo que el día de ayer estábamos hablando cuando hay un aborto, que las personas que están alrededor lo suprimen porque le decimos, no, solo es un aborto, tranquila, y cosas así, y estamos haciendo que esa mujer o esa persona que está atravesando en el momento de su pérdida lo suprima y suprima el duelo, ¿ya? Que luego va a traer consecuencias como ya vimos ayer. Entonces, yo leí un libro que es muy interesante, que dice, cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Entonces, en ese libro menciona las palabras que Nicole nos dice, que
cuando una persona está en un momento de crisis, no necesita saber que todo va a estar bien, que todo pasa por algo, no necesita saber eso. Y siempre es lo que decimos, em, porque en realidad no estamos preparados para saber cómo actuar en este momento de crisis. Y bueno, es muy importante porque somos las personas que tenemos el primer contacto con la señora, con la familia, al recibir esta noticia. Entonces, eso era lo que quería acotar y no sé si alguien más, veo que María José Arias está levantando su mano, ¿o no? Mm, Buenas noches. No, en realidad. sí, no, ya me di cuenta, no, perdón. No sé si alguien más quiere acotar o hacer alguna pregunta. Buenas noches. Hola, Dianita. Era yo la que alzaba la mano. Ya. Yo quería comentarles que yo tuve una paciente hace unos 3 meses. Entonces, la paciente acude a mi consulta. Bueno, me llamó hace 15 días primero para agendar una cita, pero la paciente no fue a la cita. Entonces, después, 20 días después, me vuelve a llamar, agenda una cita y bueno, la señora acude a la consulta. Entonces, anteriormente ya habían hecho una de bueno, Gaby había hecho la pregunta de qué hacer cuando tú le haces la ecografía a la señora y resulta que no ves latido cardíaco. Entonces, bueno, yo empiezo a atender a la señora, le abro la historia clínica y todo. Y en esas, la paciente se olvida de decirme un dato muy importante. La señora tenía un embarazo de 26 semanas. Le pregunto a la señora si empieza, o sea, si siente ella que se mueve su bebé y me dice que no. Le digo, ¿hace cuánto tiempo no siente usted que su bebito, o sea, no se mueve? Me dice, la verdad, hace 5 días, pero no venía antes porque no tenía tiempo, no pude y asumí que era normal. Pero hoy ya me asusté, o sea, ya justo ese día ya era el día sexto. Entonces yo empiezo a hacer auscultación y no encuentro frecuencia cardíaca fetal. Empiezo a hacer maniobras y todo y el bebé no se mueve, no reaccionaba a ninguno de los estímulos que yo le hacía. Entonces, ese momento llamo a la doctora, al ecografista, que queda cerca, y le digo que por favor me ayude con una ecografía. Mando a la señora para que se haga la ecografía y efectivamente ya era un óbito fetal, ya no había frecuencia cardíaca fetal y es más, el bebé ya estaba prácticamente en proceso de descomposición. Entonces me llama la doctora y me dice, ¿sabe qué, Isabel? Hay un óbito fetal. El bebito ya está en proceso de descomposición y toda la cosa. Entonces, mi primera reacción fue, ¿y ahora cómo le digo a la señora? O sea, ¿cómo vuelvo yo a recibir a la señora? No sabía cuál había sido la postura o cómo había sido la actitud en ese momento de la doctora, del ecografista, porque, bueno, obviamente el eco no fue hecho en mi consulta, bueno, dentro de mi consultorio. Entonces regresa la señora, yo ya con la noticia, no sabía cómo reaccionar, no sabía cómo decirle. Entonces regresa la señora, pues bueno, ya ingresa con la ecografía y todo, hecho un mar de lágrimas. Y la señora lloraba y lloraba y lloraba porque a pesar de que no fue un bebé planeado, era prácticamente su único hijo varón, porque tiene 3 hijos antes, pero todas son nenas. Y era su único hijo varón, y era su mayor ilusión, y era su deseo.
Y aquí empezó todo esto de la culpabilidad, o sea, la señora se echaba mucho la culpa y decía, no, es que mi culpa, es que yo debía haber tenido más cuidado, es que yo debía haber asistido a los controles a tiempo, es que yo no debí de haber esperado, y la señora empezó a culpabilizarse mucho, ¿ya? Entonces, bueno, mi primera, bueno, la primera frase que yo le dije a la señora es, llora, tienes que llorar, llora. Sufre tu dolor y pasa tu dolor, pero no lo hagas sola. Compártelo con tu esposo, porque el Señor estaba ahí. Entonces, ella era como que solo ella, y el Señor también no sabía qué hacer. Entonces, bueno, la señora decide salir, se va a la maternidad para que obviamente le inducirle el parto y todo. Y a las 2 de la mañana me llama la señora y me dice, ¿sabe qué? Yo quiero salir corriendo de aquí, yo no quiero estar aquí porque no quiero tener el parto, quiero que me hagan cesárea. No le habían querido hacer la cesárea y la señora quería, o sea, no quería el parto, no quería que su bebé saliera por el canal vaginal, no quería, porque ella decía, no quiero tener a mi bebé muerto, o sea, no se hacía todavía la idea y ella decía, no quiero. Ese rato pidió la alta voluntaria y se fue a una clínica. Entonces, obviamente en la clínica le hacen la cesárea y todo, ya sacan el bebito, limpian, ya, todo dentro de lo normal. Pero resulta que el esposo pide que por favor le entreguen al bebé. Entonces ya le entregan al bebé y bueno, ya pasó un tiempo, yo preocupada por la señora, le llamaba cada 2 días, le escribía cada 2 días para preguntarle cómo está, cómo sigue, em, cosas así para que ella no se sienta sola. Entonces, hubo un lapso de un mes que la señora desapareció totalmente, ya no respondía a mis llamadas, ya no respondía a mis mensajes, em, incluso me fui a la casa a buscarle y no la encontré. Entonces resulta que la señora se había ido am, a un pueblito de allá de donde es ella, porque decía que no podía más, que ella no podía con su dolor, que ya no podía con el sufrimiento de saber que su hijo no está ahí vivo. El simple hecho de ella saber que el bebé está en la casa, pero está macerado dentro de un recipiente y que no lo puede tener, no lo puede abrazar, no lo puede tener como ella quiera, le hacía daño. Entonces, mi paciente no tuvo que pasar solo por terapia psicológica, sino que también ya fue un caso que fue más allá, o sea, ya era tema ya psiquiátrico, en el que ella tampoco podía dormir, no dormía, no descansaba, pasaba todo el tiempo llorando, con unas ojeras increíbles. Entonces, como ya tuvo que pasar a psiquiatría, le mandaron medicación. Y se hizo por un tiempo dependiente solo de la medicación. Pero ella tomaba la medicación no para relajarse, sino que para dormir, porque ella decía que durmiendo no siente nada, que durmiendo no se acuerda de nada y que durmiendo se aleja de su realidad. Entonces, bueno, yo sí me asusté realmente por la paciente, porque este tema del duelo detrás de una pérdida, muchos no lo ven como deberíamos verlo, con esa característica humanística que representa, sino que lo vemos como algo de, bueno, ya pasó, por algo se dan las cosas. Dios sabe cómo lo hace, o sea, ya pasó, y esas son las palabras que normalmente decimos, no solo después de un aborto, sino cuando alguien también pierde a algún familiar, ¿no? Entonces, sí quería preocuparme mucho por mi paciente, hasta que, bueno, después de un tiempo, más o menos hace un mes, ella volvió a aparecer, fue a la consulta y se puso a platicar conmigo. Entonces estuvimos conversa y conversa y conversa, y entonces ahí ella me contaba todo su proceso, ¿no? Y me decía, ahorita estoy más tranquila, no he superado la pérdida de mi bebé, em, está en la casa, sí, pero no me siento preparada para verlo. Mi esposo lo tiene guardado en un lugar
donde yo no lo pueda ver, donde mis hijas no lo puedan ver, pero aún me duele, aún me afecta y aún me culpabilizo por lo que pasó. Entonces yo trataba de decirle que no se culpabilice, que la culpa no fue de ella. Entonces, para alivianar un poco la culpa, yo trataba de, o sea, médicamente decirle por qué son las posibles causas por las que se puede dar un óbito. Pero bueno, me tranquilizó saber que ella estaba mejor que antes. Pues ahora trata de distraerse en otras cosas y trata de el tiempo que no pasó con su hija mientras pasaba el duelo de su bebé, o sea, de sus hijas, ahora trata de reponerlo. Entonces trata de estar con ellas, trata de compartir tiempo con ellas. Bueno, se puso un negocio en el que ella trata de estar distraída porque ella me decía, yo pasar en la casa me enloquezco, no puedo pasar en mi casa, me vuelvo loca. Y bueno, sí, de vez en cuando sí me escribe, me llama, o sea, más que todo ahora en vez de ser como una paciente, em, está empezando a ser una amiga, porque a veces ella necesita ser escuchada y cuando no puede ser escuchada o en la casa o en ningún otro lado, acude para que yo la escuche. Entonces ella igual dice, me da tranquilidad hablar con usted, me relaja hablar con usted. No ha dejado sus terapias, sigue ella en sus terapias psicológicas, pero ahora el trance es menos, es mucho menos. Y bueno, ella sí dice, estoy pensando, tal vez en 3 años volver a intentar tener un embarazo, pero me da miedo. No sé, aún tiene que pasar tiempo, aún tengo que superarlo, pero esperemos lo puedo volver a hacer. Bueno, eso era lo que les quería compartir. Y sí me parece, o sea, muy bueno estos temas en los que, o sea, tenemos que aprender nosotros a sensibilizarnos como profesionales, porque a veces sí nos van a llegar casos como estos en los que no vamos a saber cómo actuar o no vamos a saber qué hacer, porque es verdad, como dice Evelyn, en la academia no nos preparan para esto. Nos preparan únicamente para medicalizar un parto o para atender un parto o nos naturalizan ciertos tipos o ciertas conductas, pero realmente para este tipo de cosas no lo hacen y son temas que dejamos de lado. Eso era lo que les quería comentar y muchas gracias. Gracias, Isabel. Muy buena esa experiencia que nos contaste. Realmente hay muchas cosas por hacer y es increíble. Yo también les puedo contar, o sea, no enfocado a esto, pero me doy cuenta que muchas de nuestras pacientes a veces no acuden a nosotros por alguna sintomatología o alguna cosa, alguna patología que quieran que les tratemos, sino que solo nos buscan para ser escuchadas. Y es un pilar bastante importante nosotros como profesionales aprender a escuchar y saber nosotros buscar las palabras adecuadas para llegar a esa persona. Y en verdad hay que concientizar, no toca más. Ojalá que los profesionales de este siglo seamos diferentes y logremos cambiar un poco la forma de cómo tratar a los usuarios. ¿Eso? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra experiencia que quieran contar? Si no, ya para dar por terminado esta última. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Claro, Nenita. Al momento en que se le diagnostica a una mujer embarazada, cuando se le hace el eco cromosómico de las 11 a las 13 semanas, se puede diagnosticar si hay síndrome de Down. Entonces, alguna malformación hasta con el eco, bueno, en este caso en nuestro país no aplicaría porque el eco de las morfológicos se realiza a partir de las 18 o 22 semanas. Pero mi pregunta es, el doctor, el médico ecografista y la persona que le está haciendo el control, muchas veces le dice a la señora que tiene que terminar con su embarazo
porque las cosas no están bien. Entonces, yo he leído que es mejor y que en otros países y que de hecho es una manera mejor de dejarle vivir a esa mamá un proceso de duelo es dejar que ella decida. Cuando hay un embarazo, un embrión anencefálico y cosas así, la mamá tiene que decidir si terminar el embarazo o no. Entonces, he leído que es mucho mejor hacer eso si la mamá decide llegar a un embarazo a término con un bebé con anencefalia. Se le explica que el bebé puede vivir 15 minutos a 40 minutos. Si la mamá decide así hacerlo, se la debe dejar y es un proceso, es como que la mamá concluye ese proceso porque conoce a su bebé y se puede despedir de él. A una madre que terminó su embarazo a las 16 semanas porque le dieron ese diagnóstico y siempre, o sea, nunca le conoció a ese bebé, nunca pudo tocarlo, nunca pudo acariciarlo. Entonces, no sé si puedes acotar algo de esto, Nicole. Yo he leído muchos de estos temas de familias que dan testimonio que han realizado este tipo de procedimientos, o sea, este tipo de procesos y ha sido mucho mejor para ellos. Claro, cuando una familia recibe este tipo de noticia, un diagnóstico, lo primero que van a preguntar es, ¿qué es eso? ¿Qué implica este diagnóstico? Entonces, obviamente, el profesional tiene la obligación de decirle a la familia, a la madre, al padre, qué es lo que implica esta enfermedad, qué va a pasar, cuánto tiempo va a vivir este bebé después de que nazca, si obviamente sí hay médicos, personal médico que les dicen, bueno, no es conveniente continuar con el embarazo, porque el bebé tiene tal diagnóstico o tal o cual diagnóstico. Entonces, sí, es importante que esta decisión la tome la madre y en sí la familia, porque bueno, si es la parte médica la que decide, entonces esta mujer, esta familia se va a quedar con este pensamiento, con estas ideas de qué hubiera pasado si yo no hubiera abortado o me hubiera realizado un aborto. Entonces, normalmente en estos casos, la familia, las mujeres, lo que piensan es, tal vez ahorita está así, pero nace bien, tienen ese pensamiento mágico, podríamos decirlo, de que tal vez el bebé va a ocurrir un milagro en su vientre y este bebé va a nacer bien. Entonces, cuando se le quita esta posibilidad a esta mujer, entonces vienen estos sentimientos de ira, de frustración, de no poder hacer nada en relación a su hijo. Entonces sí es importante que esta decisión la pueda tomar la mamá y la familia en sí. Y que en este transcurso del embarazo, el profesional pueda ir preparándole a esta familia, a esta madre, para vivir un duelo. Tuve un caso de una señora que su bebé tenía síndrome de Down, le habían diagnosticado ya con síndrome de Down y ya sabía que el bebé tenía esta enfermedad y que también aparte tenía problemas de la parte del tórax. No entiendo muy bien de la parte médica, pero bueno, tenía algunos problemas que eso requerían una cirugía inmediata después del nacimiento para ver qué pasaba con este bebé. Y bueno, fue un proceso súper largo con esta mamá. Esta mamá sabía que implicaban todos los problemas que tenía de salud su bebé. Los profesionales hicieron un trabajo interdisciplinario, todos los profesionales le explicaban cada que ella tenía su control.
de qué se trataba, qué iba a proseguir, que veían en las ecografías, o sea, le estaban preparando para el duelo. Esta mujer sabía que todos estos problemas que traía su bebé podían culminar en la muerte. Y más sin embargo, fue un proceso muy difícil para ella. Pero fue menos intenso que, por ejemplo, cuando los médicos hablan de un aborto terapéutico. Entonces, bueno, si bien esta señora se sentía muy, muy triste, se desbordó, ella ya sabía qué iba a pasar con su bebé y pudo despedirse, pudo abrazarle, pudo orar con su bebé en brazos y para eso ella fue una despedida. No es lo mismo tener un cuerpo a quien despedirse a no tener nada, a no saber cómo me despido. Entonces, ¿a quién me despido si no hay nadie? Entonces, sí es muy importante que esta decisión la pueda tomar la mamá y que en este transcurso se pueda preparar a la familia para vivir esta experiencia. Entonces, me parece súper importante esto, Diana, y también el caso anterior que me pareció súper interesante en tanto, como yo les decía dentro de mis diapositivas, eh, este miedo de esta mujer de dar a luz, de no querer dar a luz a un hijo muerto, como les decía, este niño imaginado, este niño al que se le pone los afectos, la mamá que ya se imagina cómo es, cómo va a ser, que nace y no es para nada lo que ella imaginó. Entonces, eso es algo muy, muy impactante para la mamá y bueno, muchos de ellas no quieren vivir esa experiencia. Entonces, me parece eso también súper importante. Gracias, Nicole. Dianita, no sé si ya damos por culminado y una información antes de cerrar. Sí, gracias Nicole, gracias compañeras por asistir. De mi parte y de parte de la Asociación de Obstetras Promotores por el Cambio, les damos nuevamente las gracias por haber participado y concluido estas jornadas de salud mental, síndrome posaborto. Yo creo que la mayor parte de personas hemos visto que son temas muy importantes, poco tratados, difíciles de tratar y que han sido ocultos o un tabú en diferentes situaciones. Les quiero presentar a la psicóloga Nicolegas. Ella, bueno, parte de un objetivo, una actividad, un trabajo de la Asociación de Obstetras es que nosotros generamos una red de consultorios a nivel de Quito y estamos expandiéndonos en el país. Entonces, tratamos de buscar varios enlaces con diferente personal médico de salud para poder trabajar en conjunto, en equipo, como les explicábamos y vimos la importancia. Entonces contamos con una pediatra que se encarga de igual de receptar al recién nacido en el parto, contamos con una ecografista y entre ese equipo está Nicole. Nicole es la psicóloga prácticamente de la red de consultorios. Entonces ella nos ayuda con todos estos procesos y también, aparte de ello, otros procesos que, como mencionamos, cuando una mujer asiste a la consulta, es muy importante evaluarle no solo en la parte médica, sino también en su parte espiritual y en su parte psicológica. Le quiero dar las gracias a Nicole por su participación y por su predisposición a trabajar con nosotros. Esperamos que se siga expandiendo. Es muy difícil al momento en que la señora acude, a veces poder llegar y decir y lograr que agende una cita con
psicología. Entonces, pero si ponemos de nuestra parte, a mí me gustó mucho el trabajo que hizo con su paciente. Yo creo que sí vamos a lograr dejar una marca en el corazón de la paciente y de la familia, y esas son recompensas que vamos a tener después. Por favor, les pido que enviemos al chat nombre completo, escrito correctamente, para revisar su registro de asistencia de los 3 días para que puedan ser acreedoras del certificado. El certificado va a demorar de 7 a 15 días en poder ser impreso o firmado, y las personas que se encuentran en Quito pueden acercarse a retirar el certificado en los puntos. Hay uno en Calderón y otro en La Magdalena. Sí, entonces, junto a su nombre me tienen que indicar el sector para poder coordinar eso. Las personas que quieren el certificado impreso y no escaneado, y son de otras provincias, pueden escribir por interno para coordinar el envío. Si ustedes quieren formar parte de estas jornadas, de más charlas y capacitaciones que seguiremos creando, seguiremos generando para el beneficio de obstetras y varios personal de salud, les invitamos. No limitamos nosotros si son afiliadas o no son afiliadas, pero obviamente como afiliadas gozan de un beneficio de descuento, un descuento significativo. En la mayoría es, por ejemplo, el 50% del curso, cosas así. Les quiero comentar que también tenemos un convenio con Cuídate Capacitaciones de Perú, quienes nos han brindado el privilegio de dar media beca. Ellos realizan cursos de ITS, entrenamiento físico prenatal, IVA, IBIL, crioterapia, ¿sí? Entonces, cada apertura del curso nos dan media beca. Tampoco nos limitamos para dar solo afiliadas. Nos gusta ser muy transparentes y que poder llegar a mucho más compañeras, porque vemos que este conocimiento brindado desde Perú es muy importante. Entonces les invitamos a participar. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en comunicarse con el número que ustedes escribieron para la inscripción. Muchas gracias por todo y esperamos seguir trabajando en equipo. ¿Sí? ¿Algo más que quieran añadir? ¿Alguien, alguna compañera, o ya para finalizar la reunión? Bueno, yo quería agradecerles por el espacio, por la apertura. En realidad con Diana nos conocimos por azares del destino, y pues es un espacio muy, muy chévere porque yo tengo, bueno, creo que mi pasión es trabajar con mamás y bebés. Entonces para mí ha sido muy chévere poder formar parte de esta asociación, y pues cuenten conmigo. Si tienen alguna duda, tal vez, no sé, me imagino que Diana ya les pasó mi número, entonces podríamos también ahí poder conversar acerca de si tienen algún caso particular, pueden decirme y yo también puedo guiarles en cuanto a cómo pueden ustedes ir actuando, porque la idea es contener a las mamás cuando se vive algún tipo de experiencia dolorosa. Entonces, podríamos ahí por ese medio ir conversando, y bueno, cuenten conmigo para este trabajo en equipo. Y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Nicole y a todos los asistentes que nos acompañaron esta noche. El día de hoy ya concluimos nuestro tercer día de esta jornada, que las hemos realizado con mucho cariño para que puedan enriquecerse con este tipo de información, ya que este tipo de jornadas no lo vemos a diario y son temas muy delicados, que es muy importante también saber conocer como profesional y saber llevar para poder llegar de una manera más cordial al usuario o la paciente. De mi parte, yo soy la obstetricia Evelyn Ruiz, les agradece por su asistencia y que tengan una muy buena noche.
Buenas noches.